Antonio Millán Puelles, Fundamentos de Filosofía. Primera parte: el ente lógico. Capítulo 4: el concepto. Punto 2. El universal. Las cosas que percibimos por los sentidos son singulares y concretas. El hombre con quien trato, el que me oye y me habla, no es nunca el hombre en general, sino este concreto y determinado hombre, distinto de los otros. Los libros que leo no son jamás el libro en general, sino, en cada caso, un determinado libro. Sin embargo, el hecho del lenguaje nos manifiesta ya la existencia de ciertos signos que tienen una intención universal. 58. Las palabras hombre y libro nos han servido en los anteriores ejemplos para designar, en general, cualquier hombre o libro que podamos percibir con los sentidos. Cada una de esas palabras es una realidad física concreta y singular. La misma palabra, hombre, que ahora escribo en un papel, es algo tan individual como el hombre concreto que yo soy. Y, sin embargo, todas estas palabras valen para designar varios seres u objetos, es decir, que, siendo singulares y concretas, tienen algo especial que les permite la referencia a una pluralidad de cosas. ¿Qué es lo que poseen esos términos universales, por virtud de lo cual no se encierran en sus estrictos límites, sino que, desbordándolos, se abren, en general, a una pluralidad de objetos? Es evidente que eso que tienen los términos universales no lo poseen de suyo. Su universalidad es algo recaído sobre su propia singularidad física, que ellos mismos serían incapaces de trascender. Se requiere, por tanto, una transmutación, por cuya virtud lo que es singular y concreto, sin dejar de serlo, valga para apuntar a una pluralidad de cosas. Esta transmutación no puede ser real, porque los términos en cuestión siguen siendo concretos y singulares. Se trata, en consecuencia, solo de un cambio en nuestro modo de considerarlos, esto es, de la adquisición de una propiedad meramente lógica, que para nada afecta a su constitución extramental. Los términos que llamamos universales no son, en sí, universales, pero se universalizan en la mente al darles esta la propiedad irreal de la significación por la que apuntan a una pluralidad de objetos. Cuando eso que en sí mismo constituye una realidad singular, como lo es, sin duda, la del término, se toma como signo de una pluralidad de cosas, entra en juego la propiedad lógica de la significación universal. De tal manera que se puede decir que esos términos son, a la vez, entitativamente singulares y significativamente universales. 59. No toda significación es, sin embargo, una propiedad puramente lógica. Hay también signos naturales, que son todos los que guardan una relación real con su significado. Cuando la mente observa esta relación, no la construye, sino que se limita a descubrirla, de suerte que, como nada se agrega a lo que hace de signo, y éste tiene de suyo la relación real con lo significado, no puede hablarse entonces de una propiedad lógica de índole significativa. La significación es del género de las propiedades lógicas cuando solo en la mente afecta al signo, tal acontece en el caso de los términos universales, cuya significación universal es algo que solo en la mente y para la mente tienen. El término universal es un signo arbitrario al que se adscribe una relación de razón con una pluralidad de objetos. Esta relación solo afecta al signo en cuanto conocido y es, por ende, una propiedad lógica o segunda intención, la propiedad lógica de la significación universal. El concepto formal correspondiente al término universal es también, a su modo, un cierto signo. Cuando pienso en lo significado por la palabra hombre, mi acto de pensar constituye una realidad que no se queda en sí misma. Pensar en lo que significa la palabra hombre es dirigir el pensamiento hacia algo que no es el propio acto de pensar. Nadie confunde el hombre en el cual piensa con el acto mismo de pensarlo. Según esto, el concepto formal me lleva al conocimiento de otro ser que el suyo es esencialmente transitivo, como le ocurre en general a todo signo. Es, en resolución, un signo, y no arbitrario o convencional, sino precisamente natural. El acto de pensar en lo que significa la palabra hombre guarda con el hombre una relación real, como quiera que no es más que eso, el acto de pensarlo, de hacerlo intelectualmente presente. Si todo signo es algo que nos pone ante una cosa distinta de él, es indudable que el concepto formal es un signo de índole natural. Pero este signo tiene una especial fisonomía que le hace distinto de todos los otros.
para advertirlo suficientemente, basta considerar que el concepto formal no ha de ser conocido para que pueda hacérsenos presente lo que mediante él se está pensando. Se trata de una mediación silenciosa que no tiene por qué hacérsenos consciente. Cuando pienso en el hombre, no pienso necesariamente en que lo estoy pensando, sino en el hombre, pura y simplemente. El concepto formal funciona, pues, sin imponer su propia realidad, antes, por el contrario, toda su función estriba en llevar al sujeto a la conciencia de un cierto objeto, por lo que, en realidad, cumple el papel de signo de una manera mucho más perfecta que todos los demás signos, los cuales exigen que previamente se repare en ellos, para pasar a la connotación del respectivo significado. Solamente el concepto formal cumple aquí, formalmente, el oficio de signo, todas las demás cosas lo hacen de una manera instrumental. El humo me hace pensar en el fuego, cuyo es el efecto, si previamente tengo noticia de él. Las palabras remiten a su significado cuando se las oye o se las dice, y, en general, todos los signos instrumentales deben ser advertidos en su propia figura, precisamente para trascenderlos y pasar a lo que ellos signifiquen. El concepto formal fluye directamente a su significado. El concepto formal, en cuanto es representativo de algo distributivamente predicable de una pluralidad de seres, constituye un universal. Así, el concepto formal por el que pienso la naturaleza, hombre, es un universal representativo de esta naturaleza. Considerado en sí mismo, todo concepto formal es, sin embargo, singular y concreto, no otra cosa que una entidad determinada en la vida mental de un determinado sujeto. Su universalidad no es, pues, entitativa, sino exclusivamente representativa, 60. Y en esto coincide con los términos universales, aunque difiere de ellos por ser un signo de índole natural y no arbitraria. Hemos visto hasta aquí dos clases de universal, los términos y los conceptos formales, que no son propia y entitativamente universales, sino solo por modo de significación o de representación. Cabe todavía plantearse la posibilidad de otros universales que lo sean propiamente, es decir, en sí mismos, universales entitativos, 61. Sobre todo si se tiene en cuenta que lo que hemos llamado el concepto objetivo no ha sido aún examinado a estos efectos. No obstante, el concepto objetivo quedó aludido anteriormente al decir que el concepto formal constituye un universal por ser representativo de algo distributivamente predicable de una pluralidad de cosas. El concepto formal o acto de pensar, por el que me represento lo que la palabra hombre significa, tiene como concepto objetivo una naturaleza, hombre, que es predicable de cualquiera de los hombres concretos y singulares. Por la obvia razón de que cada uno de ellos es justamente eso, un hombre. Este común denominador que es la naturaleza, hombre, para todos los hombres, cada uno de los cuales tiene, por su parte, su diferencial numerador, constituye, por tanto, algo universal. Algo que conviene a una pluralidad de cosas, pero un universal de muy distinto cuño que los meros términos o los puros conceptos formales, porque ni el término se predica como tal de una pluralidad de cosas significadas, ni el concepto formal se atribuye tampoco a cosa alguna, sino que se limita a hacerlo subjetivo del acto de pensarla. Lo que de cualquier hombre se predica, cuando empleamos la palabra hombre como recurso significativo, no es la misma estructura de esta palabra, sino su significación, que es cosa muy distinta. Ni siquiera el concepto de palabra puede ser confundido con la palabra que lo designa. Y por lo que concierne al concepto formal, nadie predicaría lo subjetivo del acto de pensar en el hombre, de lo que en ese acto está pensando. Solo el universal, que es concepto objetivo, puede ser predicado o atribuido según su misma naturaleza. Mas esta atribución presupone una cierta identidad, que era justamente lo que faltaba en el caso de los términos y de los conceptos formales. Es la esencial identidad que hay, por ejemplo, entre un hombre cualquiera y la naturaleza o concepto objetivo que llamamos hombre. Merced a esta esencial identidad, la naturaleza, hombre, no la palabra ni el concepto formal correspondiente, conviene a una pluralidad de seres de un modo especialísimo, que no consiste en significarlos ni tampoco en representarlos mentalmente, sino en estar en cada uno de ellos, aunque, naturalmente, en cada caso realizada según las propias e individuales características. La atribución de la naturaleza, hombre, a todo ser humano sería imposible y carecería de sentido, si no ocurriera que todo hombre realiza en sí mismo esa naturaleza. Por ello puedo decir que Pedro es un hombre, mientras que, en cambio,
no puedo decir de él que sea el correspondiente término o el respectivo concepto formal. En una palabra, el concepto objetivo universal se encuentra realizado en una pluralidad de cosas, 62, a las cuales, por tanto, es común, y de esta manera puede denominársele un universal entitativo. Más solo de esta forma, pues aunque todo lo universal es común, no todo lo común es universal. La habitación en que me encuentro es algo común, a mí y a los objetos que hay en ella, estamos todos en la misma habitación, pero no es cierto lo inverso. En cambio, la naturaleza común entitativamente universal, de hombre, es algo que se halla en cada uno de los hombres, y no al revés. La diferencia estriba, en su raíz, en que lo meramente común no se realiza en los seres que de él participan, mientras que lo que es un universal entitativo se encuentra realizado en esos seres como algo que ellos son. Es obvio que si los seres en que se cumple el universal entitativo no son más que puros entes de razón, tampoco el universal será un ente real. Por ejemplo, el mismo concepto objetivo universal de ente de razón es, a su vez, un ente de razón que cada uno de los seres ficticios, a los que puede ser atribuido, viene a cumplir y ejemplificar. De estos seres puede decirse que lo realizan, en el mismo sentido en que puede decirse, impropiamente, que tienen realidad, únicamente ante el entendimiento y nunca con independencia de él. Más si los seres en que el universal entitativo se realiza son, propiamente hablando, seres reales, entonces ese mismo universal es también, propiamente, un ente real. De esta manera, la naturaleza, hombre, que cada uno de los hombres concretos realiza en sí mismo, es un ente real, porque es algo que hay en la realidad, aunque esté en cada caso cumplido de un modo individual y diferente. Ya que se trata de algo que existe en seres reales, es un ente real. El hecho, sin embargo, de que el universal entitativo se encuentre en cada caso realizado de un modo diferente, pudiera interpretarse como una cierta prueba de que ese universal es tan solo una pura creación del intelecto. En la realidad, lo que hay de veras es este hombre, aquel otro hombre, el de más allá, pero no el hombre en general y común, este último sería, por así decirlo, demasiado humano, como artificio y obra de la pura razón. En suma, sería un ente de razón. Esto es lo que vienen a pensar, en sustancia, los nominalistas y conceptualistas. Consiste el nominalismo en entender que los únicos universales son los términos, nomina, universales. El conceptualismo admite también conceptos formales universales, pero no conceptos objetivos universales. Según esto, ninguna naturaleza real puede ser universal, porque en la realidad extramental todo es singular y concreto. Tal es, en esquema, la tesis común al nominalismo y conceptualismo, tesis que presta un cierto servicio al análisis lógico del universal entitativo. Porque hace advertir en la estructura de este dos elementos que una inspección superficial tal vez no registrara. La naturaleza universal, que está en la realidad, individualizada, se encuentra, en cambio universalizada en la mente, es decir, que si se toma un concepto universal cualquiera, convendrá distinguir en su estructura lo que es en él una naturaleza universal y lo que es la universalidad de esta naturaleza. 63. Considerada en sí misma, tal naturaleza, que fuera de la mente se reviste de singularidad y concreción, es un ser real, ya que se combinó antes en denominar real, véase el capítulo anterior. A todo aquello a lo que no le es imposible existir, y como quiera que la naturaleza en cuestión puede existir en los seres concretos y singulares, su índole es real. Lo que no es real es su universalidad, puesto que al existir, aquella naturaleza se contrae siempre a la singularidad y concreción. Pero conviene advertir que ni la singularidad y concreción hacen el imposible de que un ser de razón se torne real, ni, por su parte, la universalidad puede hacer que lo que es real se convierta en un ente de razón. Si la naturaleza de que hablamos fuera absolutamente incapaz de existir, no podría concretarse en un ser singular, mas si puede en principio existir, en las condiciones que fueren, es ya, por su misma esencia, un ente real posible, esto es, algo que debe su posibilidad a su propia esencia, no a la concreción de que ésta tendrá que revestirse cuando se haga actual y efectivamente existente. La concreción es condición de la existencia en acto, pero esta existencia en acto supone la existencia posible. No se trata, por tanto, de que una naturaleza universal sea capaz de existir en sí misma, sino de que una naturaleza universal sea, en sí misma, capaz de existir, con una concreción. Existir en sí misma, significaría, sin concreción.
Ser capaz en sí misma de existir, significa, por virtud de la esencia, aunque ésta haya de concretarse, para existir de un modo actual y efectivo. Y en lo que toca al hecho de que esta naturaleza se revista, en la mente, de universalidad, conviene advertir que ello no muda la índole real que por sí misma tiene. Ya que ese revestimiento es solo un accidente y un estado que no puede cambiar la índole interna de aquello a lo que afecta. Tales naturalezas reales pueden considerarse de una doble manera, o en sí mismas, de un modo absoluto, o en cuanto son sujeto de universalidad. El primer modo de consideración va dirigido a algo puramente real, y esto en filosofía no es oficio del lógico, sino del metafísico, por lo cual el tecnicismo común se vale de la fórmula, universal metafísico. Para designar las naturalezas reales universales consideradas de esta manera, reservándose en cambio, la denominación de universal lógico. Para designar esas mismas naturalezas en tanto que sujeto de la universalidad. Es claro, sin embargo, que lo propio y estrictamente lógico no son las naturalezas que hacen de sujeto o soporte de universalidad, sino esta última, la cual consiste en una pura relación de razón, que afecta a aquellas en cuanto abstraídas, y que tiene su término en las cosas concretas, inferiores, que realizan el universal. De ahí que se distinga también entre materia y forma del universal. La materia es aquello a lo que afecta, en la mente, la universalidad, la forma es esta última, bien entendido que se trata de forma accidental y no de una verdadera forma esencial. Ya que la cosa que hace de universal tiene su propio ser, independientemente de que le afecte o deje de afectarle la relación de razón en que la universalidad estriba. Esa relación de razón es, en efecto, una propiedad puramente lógica, solo se da en el entendimiento, y es la relación que las naturalezas abstractas, desprovistas de concreción y singularidad, tienen con sus respectivos inferiores ante el entendimiento, que las considera como algo perteneciente a ellos. Hace falta, por tanto, que el entendimiento las conciba con ese orden o relación a sus inferiores. Si se limita a considerarlas en sí mismas, aunque prescinda de la concreción, no dará lugar a la propiedad lógica de la universalidad, sino que estará ante una naturaleza abstracta que puede ser materia de un universal lógico, pero que todavía no lo es. Naturalmente, la universalidad se fundamenta en la abstracción. Lo que es singular y concreto no puede concebirse como algo referible y comunicable a otros seres que no sean el mismo. Por el contrario, una vez abstraída de sus condiciones individuales, toda naturaleza puede ser concebida como algo relativo a una pluralidad de seres, todos los que la cumplen. Y de esta suerte, como toda relación tiene un sujeto, un término y un fundamento, puede decirse ahora, en primer lugar, que la relación de universalidad tiene como sujeto o soporte una naturaleza abstracta. En segundo lugar, que su término lo son todas las cosas que realizan esa naturaleza, y, por último, que su fundamento es el mismo carácter de abstracta que tal naturaleza tiene en el intelecto. Y gracias a que el concepto objetivo de hombre no se refiere a ningún hombre determinado, es posible ordenarlo a cualquier hombre y entenderlo como algo pertinente a todos ellos. Es obvio, sin embargo, que aunque ese sea su fundamento próximo e inmediato, cabe también decir que el fundamento último o remoto lo constituyen las mismas cosas reales singulares en cuanto son abstraíbles de sus condiciones individuantes.